Agradecemos su asistencia a este encuentro de gerentes que denominamos Proyecciones Económicas 2018. Esta es una primera actividad de un ciclo de actividades de este tipo que vamos a comenzar y continuar de hecho este año, pensando en entregarle a nuestros socios una posibilidad de ser parte de exposiciones de gran calidad en temáticas de interés para la industria, promover además puntos de encuentro en nuestra industria y comenzar también a abrir espacios de promoción de lo que hacemos. Agradecemos especialmente hoy día el auspicio de la empresa Tecnotambores, que nos ha auspiciado como Silver en este seminario. Lo agradecemos. Un aplauso, por favor, para Tecnotambores. También saludo especialmente a don Joaquín Vial, consejero del Banco Central, que nos va a dar una charla hoy día, al presidente Asiquim, en el Mundo Puente, a los directores asistentes y a todos ustedes. Muchas gracias por la participación. Les cuento que también al final de este evento vamos a recibir preguntas de la audiencia, las que pueden ser canalizadas a través del correo preguntas@asiquim.com, ahí abajo está, para que ustedes puedan enviarnos las preguntas. Yo al final del evento voy a seleccionar aquellas que respondan. Vamos a hacer un grupo de preguntas y vamos a ver, tratar de interpretar a la audiencia, ¿sí? También como recordatorio, nosotros enviamos a todos los asistentes hoy día un correo confirmando y además adjuntando nuestra guía de promoción de la libre competencia, guía que desarrollamos hace 3 años atrás y que básicamente les pide a ustedes y a la asociación observar la ley 211 del Ministerio de Economía de promoción de la libre competencia. Para dar inicio entonces más oficial a este evento, vamos a dejar con usted a don Edmundo Puentes, quien dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Sergio. Señor Joaquín Vial Ruiz Tagle, consejero del Banco Central, directores de Asiquim que hoy nos acompañan, gerentes generales de las empresas socias de Asiquim, amigas y amigos. Primero que todo, quisiera agradecer al señor Vial por su tiempo y disposición para realizar esta charla, a nuestros auspiciadores, la empresa Tecnotambores, y por supuesto a todos los asociados que nos acompañan hoy día. Quiero también agradecer a los cerca de 180 ejecutivos y especialistas de sus empresas que trabajan regularmente en las comisiones y comités de trabajo de la asociación y que son el pilar fundamental para el cumplimiento del propósito de Asiquim, que es reunir a las empresas relacionadas con la actividad química industrial del país para apoyarlas en su crecimiento y contribuir así al progreso económico, a la mejora en la calidad de vida de las personas y a la promoción del desarrollo sustentable de nuestra industria. La industria química es un sector clave en el desarrollo de la sociedad y del país. Abastece de manera transversal a todos los rubros industriales. Lo anterior, sumado al alto sentido de innovación que nos caracteriza, ha permitido el desarrollo de materiales y productos que contribuyen a aumentar sustancialmente los estándares de calidad de vida y comodidad de la población. Así, por ejemplo, desde que una persona se levanta hasta que termina el día, toma contacto con más de 500 productos y elementos que fueron desarrollados y producidos por la industria química para la vida diaria. Hoy es imprescindible mantener un trabajo sistemático para hacer posible el desarrollo de esta industria en el largo plazo. A fines del año pasado, Asiquim actualizó su plan estratégico, basado principalmente en los resultados de la encuesta de percepción enviada a todos nuestros socios, y que tuvo una alta participación en materia de respuesta. 124 personas respondieron la encuesta, y estableció nuevos objetivos para el año 2022, de manera de abordar las actividades en torno a 3 pilares fundamentales. Primero, promover el desarrollo sustentable de la industria, contribuir a que la comunidad nos reconozca como una actividad que aporta al progreso del país, a la calidad de vida de sus habitantes y a la protección del medio ambiente, y agregar valor a nuestros asociados a través de un diálogo fluido con las autoridades, el apoyo gremial, elaboración y entrega de información relevante, promoción de la capacitación y promoción de buenas prácticas empresariales. Es así que nos hemos puesto como meta
una completa implementación de programa de conducta responsable para todos nuestros asociados de aquí al año 2022, como fue recientemente comunicada una carta que les enviamos. Esta decisión implica un trabajo conjunto importante para acompañar a las empresas que aún no han certificado sus operaciones en este sistema y aquellas que lo han hecho y deben mantener una estrategia de mejora continua. El compromiso de la administración de ASIQUIM, de las empresas ya verificadas en conducta responsable y del directorio que represento, es hacer todos los esfuerzos necesarios para cumplir esta meta. Lo anterior permitirá cumplir también con los objetivos de la Política Nacional de Seguridad Química aprobada por el Consejo de Ministros el año pasado, que nos invita de manera explícita a verificar en el sistema de gestión de conducta responsable al menos a 10 empresas nuevas por año. Esto representa un reconocimiento explícito que, por cierto, nos tiene muy contentos. El sistema de gestión de conducta responsable como una herramienta eficaz para la gestión segura de sustancias químicas. Y por último, ya adentrados en este año 2018, donde vemos precios de commodities en franca recuperación, el comercio mundial amenazado de guerras comerciales entre las principales potencias, el surgimiento de nuevas tecnologías impulsadas por inteligencia artificial y las comunicaciones, el desarrollo de materiales que nos permiten incrementar enormemente la eficiencia en el uso de la energía. Nos preguntamos, ¿cómo vienen las proyecciones económicas para este año? De esto nos hablará hoy nuestro conferencista, el señor Joaquín Vial Ruiz Tagle. Joaquín es consejero del Banco Central de Chile desde febrero del 2012. Es ingeniero comercial y magíster en Economía de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania. Fue director nacional de Presupuesto de Chile, director ejecutivo de la Corporación de Estudios para Latinoamérica, CIEPLAN, y coordinador de políticas macroeconómicas en el Ministerio de Hacienda. Tiene una destacada participación en el mundo académico en las universidades de Chile, Adolfo Ibáñez de Santiago y otras largas de enumerar. Dejo con ustedes a Joaquín. Muchas gracias, Joaquín. Muy buenos días, muchas gracias por la generosa introducción. Bueno, básicamente el propósito de hoy es comentarles brevemente nuestra visión como Banco Central respecto de cómo viene el año 2018-2019. Nosotros hace unas pocas semanas atrás dimos a conocer nuestro informe trimestral, el IPOM, donde tenemos estas proyecciones. No ha corrido tanta agua debajo de los puentes, pero algunas cosas han pasado. Básicamente lo que voy a hacer es que voy a orientar la presentación a partir de lo que nosotros dijimos en el IPOM, pero marcando por ahí algunas cosas que han salido, que ya son, que están reflejando algunas tendencias y cambios déjenme ver aquí, ahí estamos, perfecto. Tal vez, para resumir, por si alguien se tiene que ir antes, digamos los mensajes principales. Lo primero, tal vez, mirando un poco la economía chilena, es que después de bastante tiempo de estar esperando una recuperación en la actividad económica, finalmente, ya hoy día, conociendo los datos de fin del año pasado, podemos decir con bastante más tranquilidad que efectivamente ya en el segundo semestre del año pasado comenzó una recuperación. Especialmente importante es la recuperación que se comienza a advertir en la inversión, que había estado muy deprimida durante un periodo bastante largo de tiempo, pero que ya comienza a dar algunas señales de recuperación. También hay alguna recuperación de las exportaciones, el consumo también ha seguido manteniendo un ritmo de crecimiento moderado, pero positivo. Todo esto, digamos, entonces configura un cuadro que es más positivo desde el punto de vista de actividad para el año 2018 y siguiente. Elementos que han ayudado a esto, por supuesto, en primer lugar, un escenario externo más favorable. Los precios de commodities han ayudado mucho, las exportaciones han crecido porque los mercados de destino están creciendo, pero también, mirado desde el punto de vista de la economía local, la política monetaria ha mantenido un tono expansivo durante todos estos años y eso obviamente ha dado soporte al crecimiento, y también tenemos algo muy importante, una mejora
en todos los indicadores de confianza, consumidores, empresarios, etcétera. Todo esto entonces lo que de alguna manera está impulsando el crecimiento que esperamos para el año, no solamente el 2018, sino que también hacia el 2019 y 2020. Un elemento muy importante que después de ajustes muy grandes en la inversión minera y habitacional, estos ya están llegando a su fin y esto está dando entonces, en vez de estar restando, digamos, al crecimiento de la economía, comienzan probablemente a sumar, aunque nada demasiado espectacular. Lo que estamos básicamente anticipando es una recuperación cíclica normal después de un periodo de bajas importantes en la inversión. En lo externo yo diría que tal vez lo más importante es que digamos, como que todos los astros se han alineado finalmente después de digamos, hemos estado siempre atentos a muchos riesgos, pero finalmente lo que hemos visto es que Estados Unidos, Europa, incluso Japón, que está sufriendo un largo letargo, dos países emergentes, están todos creciendo algo más de lo que se esperaba hace un tiempo atrás. Y algunos de ellos, como Estados Unidos, ya creciendo, digamos, agotando las holguras y creciendo por sobre su potencial. Todo esto en un contexto de condiciones financieras muy favorables. Esto es bien importante porque, digamos, uno de los grandes temores ha sido justamente que ante la recuperación económica es necesario comenzar a retirar los estímulos monetarios que han sido muy grandes. Eso significa, digamos, alguna alza en tasas de interés, condiciones financieras más restrictivas, y eso plantea también algunos riesgos. Pero tal vez en ese sentido, una cosa bien importante, al igual que en el resto del mundo, en Chile la inflación ha estado baja en el último tiempo, ha permanecido incluso en la parte más baja de del rango de nuestra meta, en el último mes incluso por debajo. Algo parecido hemos visto en el resto del mundo. Lo que ha sorprendido en general es que a pesar de la recuperación de la actividad económica en todas partes, la inflación ha permanecido relativamente baja. Está subiendo prácticamente en todas partes, pero todavía eso da un espacio importante a las políticas monetarias. No es tan urgente hacer el retiro, pero vamos a ver que eso está comenzando a cambiar. En el caso de Chile, la impresión nuestra es que debido especialmente a los ajustes cambiarios que han ocurrido como consecuencia de todos los fenómenos principalmente internacionales, la convergencia a la meta de inflación de 3% va a ser algo más lenta de lo que nosotros habíamos anticipado. Y va a ser gradual también. Lo que va a estar empujando esa convergencia va a ser el hecho de que a medida que la economía crece va agotando los espacios de holgura que tiene y a medida que se va completando este ajuste de precios relativos que son por una vez, entonces estos efectos de las apreciaciones cambiarias comienzan a desaparecer. Uno de los temas que nos tenía más preocupados en nuestra proyección, nuestro objetivo es la inflación, digamos. Uno de los era que se produjera una desviación de la inflación por más tiempo, pero realmente lo que ha cambiado un poco el escenario es el hecho de que finalmente estamos viendo estas cifras de actividad más positivas, con lo cual creemos que el riesgo de que tengamos desviaciones por más tiempo de la meta de inflación son bastante menores que lo que teníamos hacer lo que habíamos hecho. En ese contexto, digamos, nosotros lo que hemos dicho es que la política monetaria va a continuar siendo expansiva digamos, significa tasas de interés en torno más o menos a estos niveles que tenemos hoy día y que se va a ir normalizando gradualmente, pero una vez que ya tengamos tranquilidad respecto de que la inflación está convergiendo hacia la meta. Esos son los mensajes principales, pero vamos un poquito más al detalle y partamos un poco por la economía internacional. Como les decía antes, en general, cuando uno mira las proyecciones que se hacían en distintos momentos del tiempo, las que hacíamos nosotros, las que hacía el Fondo Monetario, el que ustedes quieran, digamos, en general, cuando uno mira las proyecciones del crecimiento mundial, estas han ido siempre mejorando en los últimos tiempos. En los países desarrollados, cuando uno mira el crecimiento económico, hoy día están todos creciendo y creciendo a tasas entre 2 y 4%, bastante cercanas a su potencial ya por algún tiempo. Las holguras en el mundo desarrollado comienzan a desaparecer. Y en los países emergentes, la gran preocupación ha sido siempre en este último tiempo lo que pasa con China. China está pasando por un ajuste en su modelo de desarrollo, que significa darle un mayor peso al consumo interno en desmedro de un crecimiento de la inversión que, digamos,
fue el gran inversión y exportaciones que fueron los grandes motores del crecimiento chino. Esto es lento y tiene algunos riesgos, especialmente por el elevado nivel de deuda en China, pero hasta ahora esto ha ido procediendo en forma bastante ordenada, el ajuste ha sido suave y algunos de los desequilibrios y desajustes, especialmente en el ámbito de la política monetaria y cambiaria, se han ido eliminando, lo que no significa que estemos al otro lado del río, pero por lo menos hasta aquí vamos bien y los accidentes, digamos, existe siempre el riesgo de accidentes. China está vulnerable por esta situación de endeudamiento corporativo muy elevado, pero hasta aquí se está manejando razonablemente bien. Incluso en América Latina, que había estado pasando por un periodo de muy bajo crecimiento y recesión en las principales economías de la región, comienza a dar algunas señales de vida y en general, con la excepción de Venezuela, que todavía sigue en un proceso de descomposición económica muy acentuado, el resto de las economías están en una senda de recuperación. La inflación en este caso es muy importante porque de alguna manera lo que pase con la inflación va a marcar el ritmo de la política monetaria, por lo tanto de las tasas de interés en el mundo. Y ahí lo que vemos es, bueno, primero que ha comenzado a subir. Y eso no es tan malo porque el gran riesgo, el temor que teníamos hasta hace un par de años atrás era el riesgo de la deflación, que generara un proceso de agudización de las tensiones en el mercado financiero y eventualmente recesión. Ya en el año 2017 están todos los países con tasas de inflación positivas, incluso Japón, y creciendo. Yo diría que tal vez lo más interesante, países como Estados Unidos, ya con distintos indicadores de inflación muy cercanos al 2%, que es la meta que ellos se han puesto, y cuando uno limpia un poco la serie, las mira de un lado para otro, como hacemos en los bancos centrales, ya hasta sacarle hasta la última hebra, digamos, al tejido, una sensación que uno tiene que la inflación está creciendo y que está creciendo y eventualmente pudiera presentar un peligro. Si ustedes ven allí, las perspectivas de inflación para Estados Unidos ya están en torno al 2,5%. En Europa, 1,5% es una tasa de inflación que sin ser alta, por lo menos da un margen de tranquilidad respecto a la deflación. Y en Japón están con una inflación del 1%, que es una cosa que hace mucho tiempo que no veían, digamos. O sea, en Japón está persistentemente con problemas de deflación. En este contexto, entonces, lo que ha pasado es que han comenzado ya a ajustarse en las políticas monetarias. En Estados Unidos primero retiraron los estímulos cuantitativos, pero luego ya en el año 2016 comienzan a subir las tasas de interés. Y cuando uno mira para atrás, en realidad se da cuenta que la escalera es bastante más empinada de lo que uno en su momento pensó que iba a ocurrir. Y hacia adelante lo que se espera es que las tasas vayan subiendo relativamente rápido. Yo no sé si lo alcanzan a ver ahí. Cuando hicimos el IPOM de diciembre, hace 4 meses atrás, la trayectoria de tasas que esperaba el mercado es esa línea punteada que está ahí. Bueno, la que se espera hoy día por parte de los mercados es prácticamente 75 puntos base por encima. Incluso hoy día la preocupación es que los mercados ya están internalizando la posibilidad de que la Fed pueda subir 4 veces la tasa este año, cosa que hace 3 meses atrás era algo impensable. Incluso ya hay alguna expectativa de que comiencen a subir las tasas de interés también en Europa. Entonces esto yo creo que es un cambio bien importante. O sea, estamos pasando, después de más de 10 años, digamos, con tasas de interés extremadamente bajas, incluso tasas de interés reales negativas, a movernos a un mundo bastante más normal, de tasas de interés positivas, donde el costo del crédito empieza a morder un poquito y donde cuando se han tomado riesgos excesivos, esos riesgos comienzan a aparecer, digamos. Entonces, es un mundo que es un poquito distinto al que hemos estado acostumbrados a ver en los últimos 10 años, sin significar esto necesariamente que tengamos una restricción financiera o que tengamos tasas muy altas, pero vamos a tener que empezar a vivir en un mundo más normal donde el crédito no está tan subsidiado como estaba hasta ahora, digamos. Eso es un tema bien importante. Y las tasas de interés de mercado, las de largo plazo, digamos, eso ya está reflejando eso. Fíjense ustedes que desde mediados de 2016 hasta ahora la tasa de los bonos de 10 años del gobierno se han duplicado, desde el 1,5%, ayer llegaron al 3%, digamos. Así que
eso está claramente marcando una tendencia. Algo parecido se observa en Alemania, y por lo tanto tenemos un estrechamiento todavía con condiciones holgadas, pero un estrechamiento de las condiciones financieras. Y en los últimos meses alguna recuperación también, después de un periodo de mucha tranquilidad. Estos indicadores, el VIX es un indicador de volatilidad en los mercados financieros, estuvo muy tranquilo durante todo el año 17, ahora último ha empezado a corcovear un poco, más por problemas asociados, no tanto por problemas del mundo financiero, sino que más bien temas asociados al ámbito de las políticas comerciales y también crecientemente, diría yo, a la preocupación por la inflación, especialmente en Estados Unidos. Algo se mencionó hace un rato, que estamos empezando a ver una recuperación en los precios de materias primas, y eso es bastante claro, y especialmente claro, yo diría, en el caso del petróleo. El petróleo en los últimos días se está transando bastante más arriba de lo que muestra este gráfico, digamos, en torno a $75 el barril, que es un precio, bueno, por lo menos es casi 60-70% más alto de lo que veíamos hace un tiempo atrás. Es una alza importante. Había muchas dudas respecto de que el precio del petróleo pudiera subir tanto debido a que ha entrado toda la nueva producción de Estados Unidos, el shale oil, que tiene bastante flexibilidad para entrar, y probablemente eso va a ser un factor para amortiguar estas alzas, pero definitivamente estamos viviendo entonces una recuperación en el precio del petróleo, que de alguna forma es uno de los factores también que está presionando sobre las expectativas de inflación. La inflación ha sido muy baja en países desarrollados, especialmente en los últimos años, en parte porque el precio del petróleo también estuvo muy bajo. Pero esta recuperación está cambiando eso, y es uno de los factores que están jugando en las últimas semanas. Esto posterior a nuestra proyección del IPOM, digamos, es más reciente, pero es uno de los factores que está influyendo en las expectativas de inflación en el mundo desarrollado, y es una de las razones por las cuales los mercados están internalizando tasas de interés más altas que las que se veían hace un tiempo atrás. ¿Cómo vemos la economía interna? Bueno, básicamente, partiendo por lo que es nuestro negocio, la inflación, lo que estamos viendo claramente es que la inflación ha estado relativamente baja. Nosotros, nuestras predicciones ya teníamos incorporado esto, en parte porque esto en buena medida refleja una trayectoria de tipo de cambio que ya ocurrió, y en parte también responde al hecho de que como la inflación ha sido baja, los salarios también se han reajustado menos, y eso también le ha quitado presión a la inflación. Nosotros usamos una descomposición de la inflación, un poquito en esta idea de ir desarmando los enredos para tratar de llegar a algo un poco más simple y entender mejor qué pasa. La inflación es la línea celeste que tienen ustedes ahí. Hay otra inflación que es la roja, que es la inflación sin alimentos ni energía. Esto es la parte más, sacándole los componentes más volátiles a la inflación. Se mueve bastante parecida a la otra, digamos, pero en algunos momentos y periodos puede ser bien importante hacer la distinción. Y luego lo que hacemos también es distinguir entre bienes y servicios. Bienes son casi todos transables internacionalmente, y ya sea porque compiten con importaciones o porque tienen insumos importados o porque son exportables, tienden a fluctuar mucho con el tipo de cambio. Y de alguna forma, digamos, si ustedes ven esto y se acuerdan un poco de lo que fue la evolución del tipo de cambio, van a recordar por ahí que entre el 2013 y 2014 tuvimos unas depreciaciones importantes, y eso nos llevó la inflación de bienes de territorio negativo a territorio positivo. Y algo parecido hemos vivido en los últimos meses. Pero esos son movimientos principalmente transitorios. Luego tenemos servicios que tienden a ser mucho más estables, tienen mucho más inercia. Dentro de servicios hay muchos precios regulados con indexación. Hay servicios que están muy influenciados por los costos de mano de obra, que también tienden a ser mucho más, a tener mucho más inercia, y esos van por encima, digamos, normalmente que el promedio, excepto en periodos de aceleración muy brusca. Esa es la combinación de inflación. Esto es una de las cosas que nos ayuda a diagnosticar que efectivamente, una vez que termine el ajuste cambiario y se estabilice la moneda, este componente de inflación menor que lo normal, especialmente en el sector, en el área de bienes, debería tender hacia la meta.
Cuando uno mira la actividad, como les decía, tal vez lo más interesante es que efectivamente ya en el segundo semestre del año pasado se observa una aceleración bastante importante. Y eso se observa tanto a nivel del PIB minero como el PIB no minero, el resto. Por supuesto, la actividad de la minería en el primer semestre del año pasado estuvo muy influida por el problema de Escondida. Hubo también algunas cuestiones, algunos shocks un poquito inesperados. El censo, por ejemplo, tuvo un impacto bastante importante en la actividad económica en el mes de... ¿Fue abril o mayo? Ya no me acuerdo ya. Pero, ese tipo de cosas están saliendo a la base y obviamente ayudan también a mostrar. No entran en la base de comparación del segundo semestre, pero sí son choques transitorios que van a hacer que la recuperación en el primer semestre parezca un poquito más alta de lo que efectivamente es, porque la base de comparación es bastante baja, ¿no? Algo bien interesante cuando uno mira lo de la derecha es que efectivamente cuando lo que se observa allí es que prácticamente todos los sectores han sumado a la recuperación. La industria, que ya pasó un periodo muy largo con niveles de actividad bajos, poco crecimiento, incluso caídas importantes en el 2016, ya durante todo el 2017 muestra señales de crecimiento positivo. La construcción, que estuvo muy influida por el ciclo habitacional y por la inversión minera, también comienza a mostrar también ya un crecimiento positivo hacia finales del año pasado, cosa que se ha reafirmado en las cifras de los últimos meses. Entonces esta es una recuperación bastante más general, no es un tema de que tengamos un sector específico empujando el carro. Desde el punto de vista de la demanda, lo que uno observa en general, el consumo creciendo a tasas, el consumo privado, que es lo que importa para efectos del agregado acá, en la línea azul creciendo a tasas más o menos en torno al 3%, bastante plano, con un componente bastante más dinámico del área de durables, muy influido por automóviles especialmente, ¿no? Pero el resto, yo diría que en general, creciendo a una tendencia en torno al 2%, que para una economía que estaba creciendo al 1,5% no es una mala cifra, ¿no? Crecer mucho más que eso significa que alguien se está endeudando y eventualmente comienzan a aparecer problemas. Entonces, digamos, está bastante a tono con lo que era el ciclo, y lo que es más interesante es que ya muestra una pequeña curva ascendente hacia el final del periodo. El plato de tallarines que tiene ahí a la derecha son los distintos componentes de la inversión. Yo tal vez ahí la inversión, la formación bruta de capital fijo, primero que nada es un componente muy volátil. Durante todo este periodo tuvimos un peso muy fuerte que fue la inversión en minería, y muchos de ustedes venden para la minería, así que han sabido muy bien lo que ha pasado allí. La minería pasó por un periodo de ajuste de la inversión muy fuerte. Nosotros ya pensamos que en algún momento esto se iba a terminar por ahí por el 2015, no ocurrió, siguió cayendo, el 2016 volvió a caer, 2017 incluso todavía cayó un poquito más, pero ya dando señales de estabilización. Pero ya para 2018 ya estamos empezando a ver algunas señales de recuperación en la inversión minera. Eso se reflejó especialmente en construcción, porque al final del día buena parte de la inversión minera consiste en sacar tierra, digamos, y moverla de un lado para otro, digamos, pero también hay que hacer instalaciones y un montón de otras cosas más. Y también entonces eso afecta a maquinaria y equipos. Y además la construcción estuvo muy influida por todo el componente del ciclo habitacional, que durante el 2015 y 2016 ayudó, porque compensó en parte la caída de la inversión minera. Pero ya el 2017 la minería no se recuperó su inversión y vino el ajuste en la inversión habitacional, se adelantaron compras y eso significó obviamente que se produce un bache en las ventas, y eso es lo que estamos empezando a ver que se termina. Entonces, y hacia el final del periodo vemos que todos los componentes de la inversión, maquinaria y equipo, incluso construcción, comienzan ya a cambiar la pendiente. Y algo muy interesante también es que, a pesar de que el mundo estaba creciendo, las exportaciones estaban bastante flojas cuando uno las veía en volumen. Pero ya en el segundo semestre del año pasado uno comienza a ver alguna recuperación en volumen. Y no solamente estamos hablando de minería, estamos hablando también prácticamente de todas las líneas de exportación. Este también es otro elemento bien importante. Era una fuente de preocupación porque veíamos que el mundo crecía, nuestros socios comerciales, después de mucho tiempo crecer muy poco,
crecían y no veíamos tracción en el sector exportador, pero estamos empezando a verlo ahora ya con más claridad en la cifra. Vamos a hablar un poquito entonces de lo que viene y posibles riesgos. Cuando uno mira el resto del mundo, bueno, digamos, básicamente lo que esperamos es que el buen escenario de actividad en la economía mundial, en nuestros socios comerciales, se mantenga, incluso sea un poquito mejor de lo que habíamos esperado antes. O sea, un crecimiento de socios comerciales en torno al 3,5 este año es una buena cifra, es mayor de lo que anticipábamos en diciembre, mucho mayor de lo que esperábamos en junio del año pasado. Y hay una línea verde por ahí. Ese proyector es bastante mejor que la pantalla que tengo. Y eso es un elemento que ayuda a dar soporte al crecimiento de las exportaciones. Antes de que se entusiasmen demasiado, ese 5% del año 2018 lo que refleja en buena medida también es la baja base de comparación del 17, en parte por los problemas en la minería del cobre. Pero son cifras de crecimiento bastante buenas después de un periodo muy largo en que las exportaciones, y estas son en volumen, son exportaciones reales, no son en dólares, estuvieron cayendo de manera significativa. Bueno, respecto al precio del cobre, nosotros no somos demasiado optimistas. Pensamos que probablemente nuestra visión es que el mercado del cobre está bastante bien abastecido, a pesar de que China está creciendo. Uno ve que las importaciones de cobre de China más o menos se mantienen, hay un pequeño crecimiento, si uno lo busca con lupa encuentra algo, digamos, pero no hay una cosa que sea muy dinámica. Está entrando en producción mucha yacimiento nuevo en Perú, en Asia, que fueron producto de las inversiones que se hicieron en la década, o sea, a comienzo de la década. Y por lo tanto pensamos que el precio del cobre, lo normal sería que más bien tendiera hacia su valor, a un valor más consistente con su precio a largo plazo, que nosotros estimamos en torno a $2.85, una cosa así. Y más o menos, digamos, con todos los márgenes de error que hay, hasta aquí no hemos andado tan mal en la proyección. Donde sí nos hemos pifiado un poquito es con el petróleo, porque nosotros no le teníamos mucha fe, por las razones que les di. Bueno, y hoy día estamos hablando de precios del petróleo que están en torno a 75, o sea, bastante más alto de lo que estábamos pensando hace un tiempo atrás. Y en ese sentido, digamos, hay gente que piensa que esto podría descarrilar la economía, algunas economías desarrolladas. Habría que ver, yo tengo la impresión que es más bien al revés, justamente porque esas economías están agarrando mucha tracción que tenemos el problema. Y veamos qué es lo que ocurre con la reacción de la oferta, porque es probable que tengamos alguna respuesta significativa de la producción de petróleo de Estados Unidos, porque a precios de en torno a $70, $75 el barril, las empresas del shale no necesitan ni siquiera ir al banco a pedir plata para hacer inversiones, o sea, tienen caja suficiente para financiar sus proyectos de inversión, que era uno de los temas, porque efectivamente después del boom anterior quedaron bastante endeudadas, y a pesar de ser una nueva tecnología, muy rentable, etcétera, tenían problemas financieros significativos porque, bueno, a $30, $40 el barril estaban cubriendo sus costos, pero no estaban en condiciones de pagar su deuda. Bueno, en ese contexto nosotros hemos hecho nuestras proyecciones, revisamos al alza la proyección para el 2018. En rojo está la proyección que teníamos en septiembre del 2017, en verde la que teníamos en diciembre, no cambió. Y sin embargo, con los nuevos antecedentes que tuvimos principalmente ya con los datos duros de fines del 2017 y todo lo que hemos visto, hemos revisado al alza nuestra proyección de crecimiento para el 2018, entre 3 y 4%, y todavía pensamos que para el 2019 podría haber una pequeña aceleración en el margen, pero esta es una recuperación cíclica, como les decía. Nosotros pensamos que el crecimiento de tendencia a largo plazo en la economía chilena está más bien en torno a 2,7, 3, por ahí. Vamos a crecer un poco por encima de eso porque tenemos holguras de capacidad, pero luego ya volvemos a algo más cercano a nuestro crecimiento potencial.
¿Qué elementos están detrás de esta recuperación? Bueno, hemos visto ya desde mediados del año pasado con bastante claridad recuperación de los índices de confianza, tanto de consumidores como de empresas. Y esto es importante porque son, digamos, no son los mismos, en primer lugar, son agentes bien distintos, pero la coincidencia es bastante significativa. Probablemente partió un poquito antes la recuperación de la confianza de los consumidores y la de los empresarios. Y lo que es interesante, partió, digamos, una de las cosas que nosotros veíamos es que durante bastante tiempo ya las expectativas respecto del futuro estaban mejorando, pero no veíamos muchas mejoras respecto de la situación presente. Sin embargo, ya en los últimos meses del año pasado ya se comienza a observar también alguna mejora en las expectativas, tanto de empresarios como de consumidores respecto al presente. Los empresarios se pusieron más contentos que los consumidores, en todo caso, es una cosa que... desde el lado de la inversión, lo que estamos esperando es que durante este año y de aquí hasta el 2020 la inversión esté creciendo algo por encima de lo que crece el PIB. Donde hay, digamos, comienza a haber algún aporte de la inversión minera, pequeño, no tiene nada que ver con lo que veíamos, lo que vimos a comienzo de la década, y el grueso obviamente es el resto de la inversión, lo que mueve el carro. Respecto a la inflación, como les decía antes, nosotros todavía estamos esperando que durante este trimestre por lo menos vamos a estar incluso por debajo del rango meta de la inflación, pero vemos una convergencia gradual hacia la meta, pero que se va a ir dando gradualmente. O sea, no va a ser una cosa de vuelta rápida. Digamos, hacia finales de año esperamos estar ya dentro del rango y durante el año 2019 converger hacia el 3% a medida que se van cerrando las holguras. Es el gran elemento que va a estar detrás de esto. Respecto del tipo de cambio, este es un supuesto en nuestras proyecciones. Nosotros tenemos que proyectar la inflación y para eso tenemos que hacer algún supuesto sobre el tipo de cambio. No significa que estemos proyectando exactamente que eso va a ser así. Lo que sí pensamos es que está hoy día un poco por debajo de los promedios históricos, el tipo de cambio real, y que probablemente en los meses que vienen, y especialmente en la segunda mitad del año, debería haber alguna convergencia gradual hacia valores más cercanos a los promedios. Esto es más o menos consistente con lo que hemos visto en fundamentos, principalmente la evolución de precios de commodities y este mayor optimismo respecto a la perspectiva de crecimiento de Chile. Esas cosas tienden a apreciar la moneda y obviamente en la medida en que la situación se normalice, converja, vamos a tener entonces una convergencia del tipo de cambio real hacia sus valores de promedio. ¿Cuáles son los riesgos? Y aquí hay tres cosas que vale la pena. Primero, fíjense en la escala, o sea, mientras hay riesgos negativos y riesgos positivos. O sea, son riesgos, cuando hablamos de riesgos, son qué cosas pueden desviarnos de nuestro escenario que hemos proyectado. Los negativos están en rojo, los positivos están en azul. El tamaño también tiene algo que ver con el impacto que esto tiene. Entonces, fíjense bien qué es lo que estamos viendo como riesgos a la baja más importante, son condiciones financieras globales. O sea, el riesgo que nosotros estamos viendo que tiene mayor potencial disruptivo, que pudiera cambiar de manera y cambiarla hacia abajo, es que tengamos un aumento relativamente rápido y más pronunciado de lo que teníamos considerado en las tasas de interés en el mundo. Un aumento, por lo tanto, en la aversión al riesgo y condiciones financieras más difíciles para países emergentes. Si uno compara la situación, ¿cómo la vemos? Como la veo yo en realidad, porque esto lo estamos viendo todavía, es una cosa que está en discusión, respecto de lo que vimos cuando se hizo el IPOM hace un poco más de un mes, es que en realidad este riesgo hoy día es un poquito más alto. ¿Y por qué más alto? Básicamente porque hoy día ya tenemos datos duros, que conocemos un presupuesto de Estados Unidos que resultó ser mucho más expansivo de lo que se pensaba que iba a ser. Y además ya la reforma tributaria ya se aprobó. Cuando se hacía el IPOM era algo que estaba todavía en discusión.
O sea, lo que tenemos entonces como un elemento nuevo y distinto es que el riesgo de una política fiscal muy expansiva pudiera generar condiciones inflacionarias que llevaran a la Fed a reaccionar más rápido. Ese riesgo existe, está. Antes era una posibilidad con una probabilidad alta, pero hoy día ya está. Y el otro elemento nuevo que de alguna manera está influyendo también en esto es este precio del petróleo. Porque si el precio del petróleo se mantiene a estos niveles, eso va a generar presiones inflacionarias, va a influir en las expectativas y eso de alguna forma también va a, y estoy pensando en el mundo y especialmente en Estados Unidos, eso va a ser un elemento que ponga presión sobre la política monetaria en Estados Unidos. Entonces este factor de riesgo que hasta aquí han dado muy bien, no hemos tenido accidentes. Las tasas de interés han subido más de lo que los mercados pensaban que iban a subir, pero aún así persiste la tranquilidad. Pero yo diría que ese es un riesgo que está ahí. China, ese está siempre presente, y lo que pasa en China siempre va a ser muy importante para nosotros, y mientras China realmente no pase por un proceso de absorción, reducción de estos excesos de deuda que ha tenido, va a ser un tema que va a estar preocupando siempre. Pero ahí no han cambiado las cosas realmente. Y si algo, uno ve que las cifras apuntan más bien a que la economía tiende a evolucionar de acuerdo a las proyecciones, y cuando eso ocurre, bueno, en general uno tiende a estar un poquito más tranquilo. Sobre políticas proteccionistas, yo tengo la impresión que hemos tenido hartos fuegos artificiales, digamos, o sea, hay anuncios concretos de tarifas, van y vienen, o sea, hemos pasado de la etapa en la cual esto era una posibilidad a algo que es mucho más real. Pero hay que ver cómo evoluciona esto realmente, porque uno siempre tiene la duda si esto realmente es un movimiento hacia un mundo mucho más proteccionista o si es simplemente retórica para conseguir algunas concesiones en un año en que se elige una parte importante del Congreso en Estados Unidos, digamos. De todas maneras, yo creo que sí es muy importante dejar en claro, este tipo de acciones terminan debilitando toda la institucionalidad del comercio internacional. Hay una Organización Mundial de Comercio que ha sido bypaseada, hay un sistema de reglas que de alguna forma ha sido lo que ha gobernado todo el proceso de globalización que se ve debilitado, y eso genera daños permanentes de largo plazo. Y más allá de las cuentas que uno pueda sacar, si esto favorece o no favorece, porque resulta que los vinos y la fruta en un mercado, qué sé yo, para un país chico como el nuestro, que depende del comercio exterior para vivir, el hecho de que se debiliten las reglas y las instituciones es un golpe negativo. Y eso no hay vuelta que darle. Y digamos, si antes teníamos que remar mucho para llegar con nuestros productos a otras partes, ahora vamos a tener que remar el doble. O sea, ese es un tema que es importante. Y dentro de los riesgos teníamos la posibilidad de que el precio del cobre subiera. Esta mayor actividad mundial podía generar escasez. No, la impresión es que no tenemos desviaciones significativas hasta aquí. O sea, ese riesgo existe, pero no creo que haya cambiado significativamente. Está bien a la derecha porque efectivamente es un factor positivo. ¿Qué es lo que vemos desde el punto de vista de desviaciones posibles que vienen de la economía interna? Bueno, vemos, perdón, lo que no les dije fue cuál era el balance. En suma, si uno quiere sumar acá esta balanza, la sensación es que, en parte porque la economía internacional ha andado tan bien, casi lo único que puede pasar es que las cosas anden peor. Difícilmente van a andar mejor aún de lo que andan. Entonces, digamos, el balance está más bien cargadito hacia el negativo. En el caso de la economía local, más bien pensamos que está al alza. Y básicamente vemos dos elementos que podrían desviarnos de nuestra trayectoria. Uno, debilidad del mercado laboral, que podría desviarnos hacia abajo, porque en la medida en que esto genere una, digamos, limite la expansión del consumo, podría eventualmente generar incluso algunos problemas por el lado del servicio de las deudas, podría generar un freno en la demanda. Los datos más recientes son un poquito, digamos, uno ve que no hay una mejora significativa por el lado del empleo todavía.
Ahora, los datos estos salen con bastante rezago, entonces, digamos, tenemos mejores datos de actividad, pero no hay mucha mejora en el empleo. Ahora, esto no es tan raro, porque durante todo el periodo en que la actividad estuvo muy deprimida, creciendo muy poco, tampoco hubo gran debilidad en el empleo. La economía siguió generando empleos y la tasa de desempleo se ha mantenido a niveles extremadamente bajos durante todo este ciclo. Eso ha sido una cosa que ha sido bastante sorprendente. La impresión nuestra es que probablemente las empresas, si bien muchas de ellas ajustaron sus plantas, su cantidad de trabajadores, de todas maneras mantuvieron una cantidad algo mayor de la habitual con el objeto de esperando una recuperación. Ha llegado la recuperación y tenían la gente, por lo tanto no se manifiesta esto en creación de empleo inmediatamente. Los datos de remuneraciones han salido un poquito raros, para ser franco. Nosotros no esperábamos una desaceleración de las remuneraciones como la que se vio especialmente en el último mes. Ahora estos datos son volátiles, hay que esperar un poco más de tiempo, hay que ver otras fuentes también, a ver si corroboran esta debilidad en los salarios, pero es un tema que de alguna forma no ha desaparecido. O sea, a pesar de que los datos de actividad en general han salido mejores, este sigue siendo un factor de riesgo. Y donde tenemos más dudas, pero estas son dudas positivas, y donde por eso creemos que los riesgos están más bien cargados hacia el alza, es que nosotros hemos hecho una proyección basándonos en la idea de que la inversión va a seguir un ritmo de crecimiento y de recuperación bastante moderado. Pero eso podría no ser así. Y si fuera así, obviamente esto le daría mayor impulso a la actividad económica y tendríamos algo más, una recuperación más rápida, probablemente con más impacto en el 2019 que en el 2018. Pero eso está por verse. Y respecto a la inflación, bueno, básicamente vemos que los riesgos están balanceados. Hay elementos asociados a indexación, precios internacionales, etcétera, que podrían llevar a precios algo más bajos, alguna debilidad adicional en el mercado de trabajo, por ejemplo, que esté respondiendo y que los salarios estén efectivamente respondiendo a eso y eso genere menores presiones inflacionarias. Y yo diría que desde el punto de vista de presiones por mayor inflación, la posibilidad de que efectivamente la economía crezca algo más de lo que tenemos en nuestro escenario. Yo agregaría hoy día, si tuviera que hacer el balance, bueno, más bien está algo que viene desde afuera, es el hecho de los precios del petróleo más altos, que obviamente generan una presión en algo que nosotros no miramos demasiado, que son los precios de energía, porque sabemos que son muy volátiles, pero al final estas cosas a través de la indexación se reflejan en otros precios de la economía y por lo tanto podría llevar a que tengamos una inflación un poquito más alta de la que está en el escenario original. No voy a entrar en demasiados detalles de eso, de la guerra comercial, para dejar algún tiempo para preguntas. ¿Qué es lo que estamos señalizando nosotros como orientación de la política monetaria? Básicamente que lo que decíamos antes, que hay menores riesgos de que la inflación se quede pegada, baja por mucho tiempo, porque la economía está creciendo más rápido. Y ese es un cambio importante respecto de lo que veíamos hace algunos meses atrás, y es básicamente lo que nos lleva a reafirmar esta decisión de no introducir cambios en la TPM en el corto plazo. Pero de todas maneras es bien importante que el estímulo monetario se mantenga, porque esta es una recuperación que todavía contiene algunos elementos de fragilidad, y en ese sentido creemos que el estímulo monetario se tiene que mantener hasta que estemos seguros de que efectivamente la inflación está convergiendo hacia la meta dentro del horizonte de proyección. Y básicamente nuestro supuesto de trabajo entonces que la TPM se va a mantener más o menos como lo que decían las encuestas cuando se hizo el IPOM, y que básicamente significa que la TPM se mantiene en torno a los niveles actuales y que comienza a subir fines de este año, comienzo del próximo, a medida que ya haya una evidencia más clara de cierre de holgura y de convergencia de la inflación. Eso es un supuesto de trabajo. Si las cosas cambian, obviamente la política monetaria se va a ajustar para reflejar esos cambios. Y eso más o menos, ahí está. Hay varias encuestas, digamos, pero más o menos se da un poco la idea de la convergencia de la política monetaria. Yo diría que eso es lo fundamental. En términos de supuestos también, muy importante mencionar la política fiscal. El Banco Central tiende a mirar mucho su boliche y mira poco para el otro lado de la plaza a veces, pero
Y básicamente lo que nosotros estamos suponiendo respecto de la política fiscal para el año 2018 es que se va a mantener el mismo nivel de impulso fiscal que se había pensado cuando se hizo la ley de presupuesto. Esto es un poquito alambicado, pero lo que ocurre es que cuando el presupuesto se hizo con un supuesto de inflación bastante más alto del que efectivamente se dio. Entonces, algún ajuste de gasto tiene que haber para efecto de mantener el mismo nivel de impulso fiscal que había al comienzo. Y ya el gobierno ha anunciado algunos programas de ajuste de gasto, entonces pensamos que probablemente estas cosas están razonablemente alineadas con lo que sería la proyección hoy día de impulso fiscal. Para adelante, básicamente, nosotros estamos un poco a la espera de lo que tiene que hacer el gobierno. El gobierno, cuando comienza, antes de los 90 días, tiene que emitir un decreto diciendo cuál va a ser la orientación de la política fiscal durante el resto del periodo. Eso es parte de la ley de responsabilidad fiscal que se promulgó por ahí por el año 2006, 2007, por ahí. Mientras tanto, a la espera de tener esa información, lo que estamos haciendo es suponer que se mantiene una trayectoria de consolidación fiscal como la que estaba considerada cuando se hizo el presupuesto. Pero obviamente esto es una variable que se va a ajustar, digamos, cuando ya tengamos este pronunciamiento sobre política fiscal que de las nuevas autoridades. Bueno, básicamente eso, no les voy a repetir lo que les dije antes. Nuestra visión es bastante positiva. Finalmente la recuperación que esperamos durante tanto tiempo se está materializando, ayudada por mejores condiciones internacionales, recuperación de la confianza, una política monetaria que va a seguir siendo expansiva y, bueno, por el fin de los ajustes en la inversión tanto minera como habitacional. Desde el punto de vista de nuestro negocio, que es el control de la inflación, esta está más baja de lo que indica nuestra meta. Y básicamente nos preocupa, digamos, que la convergencia se pudiera retrasar, pero justamente porque tenemos mayor confianza sobre la recuperación, hoy día sí pensamos que efectivamente se dan las condiciones como para poder tener tranquilidad respecto a la convergencia de la inflación a la meta del 3% en el horizonte de 2 años. Y en ese contexto, sin embargo, como les decía antes, pensamos que la política monetaria todavía tiene que mantener un tono expansivo durante un tiempo hasta que se consolide el conjunto, tanto la recuperación como la convergencia de la inflación a la meta. Muchas gracias.